amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz y ya está de regreso nuestra sección de resumen de Biblia Ilustrada. Les pido una disculpa porque estaba yo llevando una secuencia de resumir pues lo que estábamos leyendo y de ilustrarlo, pero vamos a continuar. Siempre hay que tener un plan y cuando te tienes que salir del plan por alguna situación, pues simplemente regresa a tu plan. Entonces yo tenía este plan de ilustrar y de hacer estos videitos para que la gente conozca más lo que tiene cada libro y podemos hacer una observación de lo que hay en las escrituras de nuestro Dios. Así es que hoy vamos a estar con el siguiente libro, que es Segundo de Samuel. Ya lo ilustramos y pues vamos a ver qué es lo que traía este libro. Queridos amigos, pues este libro nos sigue hablando acerca de la historia de los reyes de Israel. Y pues seguimos aquí con David. El libro anterior, el primer libro de Samuel, termina con la muerte de Saúl. Y pues aquí vemos que David se entera de su muerte. Pero es importante cómo es que David reacciona, porque él escucha de esto y pues la verdad es que no se pone de lo más feliz. Entonces lo que sí podemos ver es cómo pues David sabemos que fue llamado por Dios desde muy pequeño para ser rey, pero ¿cuántos años pasaron para que David pudiera tomar posesión al fin de de ese llamado donde Dios lo puso? Entonces así nosotros muchas veces tenemos un llamado y vamos a sortear muchas cosas y vamos a esperar hasta que Dios todo lo acomode y lo ponga. Entonces, no desesperarnos cuando tú sientes que tienes un llamado. Hay pastores, hay predicadores, predicadoras que yo escucho que pasaron hasta 10 años desde que tuvieron el llamado y pues incluso hasta dudaron de su llamado. Y bueno, como pueden ver, aquí me encantó mi ilustración de estas chicas en los bosques. Y también en esta lectura vemos cómo David era alguien que consultaba muchísimo a Dios. Por ejemplo, dice aquí en la palabra: David consultó a Jehová diciendo: subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Entonces vemos que algo que tenía David era consultar constantemente a Dios. Claro, él no es perfecto como ninguno de nosotros y a veces nos puede fallar, por eso algunas cosas le fallaron a David, pero él generalmente era un hombre de oración, de búsqueda de Dios y de consultar primero a Dios si hacía o no algo. También vemos que en su reinado tuvo complicaciones. Por ejemplo, cuando él ya iba a tomar posesión como rey, nos encontramos con Abner, el hijo de Saúl. Perdón, es general más bien del ejército de Saúl, que toma a Isboset, hijo de Saúl, para quererlo poner como rey, pero no por cosas buenas, ¿sí? Entonces, vemos que Abner, pues era bien traicionero, porque después como que quería tomar la mujer de Saúl, una de las mujeres de Saúl, y pues cuando Isboset le reclama, pues Abner agarra y dice: pues sí, yo porque te tengo que estar dando cuentas, yo te quería poner a ti por rey, pero pues ahora me voy con David. Entonces bien traicionero, la verdad. Desafortunadamente siempre hay personas así, pero pues nunca terminan bien. Así es que aquí vemos que Abner se vuelve con David para hacerle propuestas. Imagínense, cuando era Dios quien lo estaba poniendo a David. Esta me encantó, este color de vestido me encantó. Y también podemos ver, al final, pues Abner es asesinado. Lo mismo Isboset termina muerto, desafortunadamente. Pero vemos cómo David todo el tiempo tenía un corazón que no se alegraba de la muerte de sus enemigos. Simplemente lo aceptaba y pues mucho menos cuando se trataba de la familia de Saúl o de su gran amigo Jonatán. Aquí también vemos que David busca si hay alguien
bueno, antes de buscar si había alguien a quien él pudiera bendecir de la casa de Saúl, pues aquí nos muestran la historia de Mefiboset, que dice que era hijo de Jonatán, y que cuando pasó todo lo de su muerte, pues la nana lo defendió, lo cuidó, pero que desafortunadamente se le cayó y quedó cojito. Entonces, pues mal de un pie. También vemos cuando David es proclamado rey de Israel, y me llama la atención cuando dice que Jehová ha dicho: tú apacentarás mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Entonces, vemos que también dice la palabra que David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. David lo había confirmado, Jehová había confirmado a David como rey sobre Israel, y como dice aquí la escritura, que el Señor había engrandecido su reino por amor al pueblo de Israel. También vemos pues que nos muestra la escritura los hijos de David, nos dicen sus nombres, sus madres, dónde los tuvo. Qué interesante es la palabra de Dios, que nos muestra tantas cosas. Y bueno, también vemos cómo es que a David le importa tanto las cosas de Dios, que quiere volver el arca de Dios a su lugar, ¿no? Pero es muy triste cuando sabemos la historia, ¿no? De que se iba a caer el arca, y uno de los amigos de David, por detenerla, toca el arca y pues muere inmediatamente, ¿no? Y eso fue algo que pues que le dolió mucho a David. Pero bueno, finalmente el arca también llega a Jerusalén, y ahí es donde vemos que pues David bailaba de alegría, y no cabía de alegría, tanta energía que tenía, que dicen que danzaba y aún se quitó la capa y casi que en paños menores estaba danzando. Y me encanta como dice, cuando su esposa Mical lo recibe, dice que era una vergüenza, ¿no? Que había quedado dice, ¿cómo se descubre sin decoro un cualquiera? Así le dijo la esposa de David a David. Y pues David, ¿cómo le responde a Mical? Fue delante de Jehová, quien me eligió en la presencia de tu padre a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y será bajo tus ojos, pero seré honrado. Seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. En fin, es muy triste que a veces seamos tan superficiales y vanos, y muchas veces pongamos más nuestros intereses por encima que los de Dios. Y seguimos viendo cómo Dios sigue reafirmando su pacto con David, y le dice a David que pues su pacto, la misericordia de Dios estará con David y también con sus hijos. Pero también dice que si los hijos no cumplen, aún así, dice, mi misericordia no se apartará de tus hijos, pero pues ya no será igual. Entonces, como Dios les deja muy claro, pues, lo voy a hacer por amor a ti, tus hijos y tu descendencia estarán bien, pero deben seguir mis mandatos y estatutos. En fin, David sigue extendiendo sus dominios. Y nos muestran aquí, pues, cómo es que el rey David va de victoria en victoria. También me encanta, aquí hay una porción donde habla del hijo de Jonatán, de Mefiboset, que Dios dejó con vida, y David mostró mucha misericordia. Mefiboset tenía algo de nervios de presentarse delante de Dios, y aún se sentía como pues muy bajo ante sus ojos. Sin embargo, David tuvo misericordia y le habló con mucho amor. También vemos que desafortunadamente, pues algunos conocemos, o casi todos, la historia de David y Betsabé, cómo es que David cayó pues en un adulterio y produjo pues la muerte de su amigo, y sabemos que Dios lo castigó fuertemente. Dios no tomará por inocente al culpable, y Dios, como
como dice su palabra, como un padre que ama a su hijo, así lo azota y lo disciplina. Claro, dependiendo, ¿verdad?, pues de tu falta de entendimiento de la gravedad de las cosas, es como Dios te va a disciplinar. Así que aquí estamos con esta historia, pues muy triste, pero Dios sigue fiel a su promesa. Y bueno, vemos como cuando ya al fin crece, pasa el tiempo y el rey está como ya mal de salud, como ya para sus últimos días, pues vemos que sus hijos se quieren sublevar, ¿no? Tenemos la historia del príncipe Absalón que mata a su hermano porque su hermano pues abusó sexualmente de su hermana, ¿no?, de Tamar. Entonces, pues es muy triste, pero ahí hubieron muchos conflictos entre hermanos porque el rey David, pues el rey David no hizo nada al respecto. Entonces Absalón pues termina con el hermano y resulta que es como desterrado, como que el rey lo único que hace es desterrar a Absalón por lo que hizo. Pero después uno de los jefes del ejército convence a David para que Absalón regrese. Y pues desafortunadamente Absalón seguía con mucha tristeza en su corazón y mucha amargura. Y pues termina queriendo también sublevarse a su padre y pues al final termina muerto. Eso es muy triste porque David sufrió mucho la muerte de su hijo que amaba también. Y bueno, al final, como obviamente todo su séquito, todo su ejército lo apoyó para que Absalón no se sublevara, pues al final Absalón termina muerto y el rey David sufre tanto, pero pues su ejército sí se indigna y dice, oye, en lugar que estés contento y pues nos agradezcas que fuimos a pelear por ti y que regresamos con bien, pues tú estás aquí llorando por Absalón que te hizo tanto daño. Entonces pues él ahora sí que tuvo que pasar el trago amargo de reconfortarte y salir y darle la bienvenida al ejército y pues festejar, ¿no?, que él seguía como rey, aunque la verdad le había dolido muchísimo, pero sí lo habían como amenazado de o lo haces, le das un buen mensaje a tu pueblo que viene cansado de pelear por ti, o simplemente nos vamos. Y pues ya no le quedó otra a David más que pues sí, salir a la batalla. En este periodo vemos que hay mucha sublevación, mucha venganza hacia David. Vemos que David pues sí trastabillea, pero el Señor sigue con él. Aquí en el capítulo 2 vemos que hay un cántico hermoso de liberación. Me encanta los primeros versículos, se los voy a leer, que dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y así aquí hay un gran cántico de alabanza de David, que era un gran cantor, que le encantaba cantarle al Señor. Y luego nos hablan de los valientes que estuvieron peleando con David y sus hazañas. Vemos también que desafortunadamente nuevamente David comete el error de censar al pueblo. Y bueno, aquí termina el libro, pero vemos como dice que el Señor se arrepintió tanto pues que mandó un castigo, ¿verdad? Y David lo que tenía que hacer es, cuando ya por fin Dios tuvo misericordia, Dios le manda a David a poner un altar en un terreno, como en una parcela, y tenía que comprársela al dueño de esta parcela, ¿no? Se llamaba Arauna. Y cuando él no quería como vendérsela, sino regalársela, le dijo: toma todo de mí, toma lo que necesites, compra esta era, que así le llamaban, con los bueyes y todo. Pues le dijo: yo no te quiero cobrar nada. Sin embargo, David dijo:
Edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz a Jehová y oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Eso está muy padre, pero a mí me encanta cuando dice David le responde que tenía que comprar la era y que tenía que costarle y que por nada le iba a dar a Dios algo que no le costara. Entonces esa es una enseñanza muy hermosa, ¿no? Porque son sacrificios de alabanza a nuestro Dios. Y como siempre ustedes saben que hago un resumen de las enseñanzas que aprendí y se los voy a leer para dar por concluido este hermoso video, este resumen de nuestro libro que estuvimos leyendo y con el cual les he estado presentando todos los shorts, estos mini videos donde hago mientras estoy ilustrando y les enseño el resumen. Entonces síganme para seguir con nuestros resúmenes y podamos conocer más de la palabra de Dios. Y amigos, aquí está mi lista que hice para, no sé, es que es tan enriquecedor ir sacando todas las ideas, todas las enseñanzas, todo lo que te sorprende de Dios. Y yo creo que si nos sentaran a 100 personas a hacer esto de encuentra todo lo que puedas aprender de este libro, habría tanto, tanto y tanto, porque la palabra de Dios es tan viva que siempre nos está enseñando. Por eso siempre insisto, lean la palabra de Dios una y otra vez. Entonces, estas son las enseñanzas. Qué bonito es tener un corazón misericordioso que no se alegra por lo malo, como David cuando escuchó la muerte de Saúl. Un corazón que teme a Dios y que respeta sus decisiones, aunque no nos gusten, es el corazón que Dios está buscando en nosotros. Por eso David nunca atentó contra Saúl, aunque le habían dicho que él era ya constituido rey. También es bueno tener los pies en la tierra, y aunque te lluevan adulaciones, como al rey David, este siempre fue humilde ante Dios. Nuevamente vemos la importancia de consultar siempre a Dios para todo, y no solo por el hecho de ser dirigido por Dios para algo o para que te vaya bien, sino para agradar a Dios y siempre hallar gracia, favor y respaldo delante de Dios. También, por la situación de David con Betsabé, podemos entender lo peligroso que es no estar donde debes estar. David no fue a la guerra, así como nosotros luego no vamos a la iglesia, a la oración, a la lectura de la palabra. Así David no fue, y como dicen, el ocio es padre de todos los males, y dio como resultado que David pecara. Así fue como David desgraciadamente cayó, y así podemos caer cualquiera de nosotros si nos tomamos unas vacaciones espirituales en lugar de estar en guardia y hacerle frente a lo malo. Y también en el caso de Tamar, que fue ultrajada por su hermano, vemos que él, Amnón, en lugar de buscar estar en paz, solo pensó y maquinó cómo salirse con la suya. Recordemos que Pablo nos dice en Filipenses 4:8, todo lo bueno en esto pensad. De esta manera, nuestros pensamientos no se enconan con pensamientos de mal, sino de bien, como lo fue también con Absalón. Su deseo de venganza, odio, resentimiento lo llevaron a un trágico final. Todos estos sentimientos pueden verse válidos y justificados, pero cuando tú estás bien, dependiente de Dios, conectado con Él, no buscas venganza, buscas a Dios como lo hacía David. Y recordemos dos cosas importantes que nos enseña la palabra. Quita toda raíz de amargura de ti, porque te dañará a ti y a los que te rodean. ¿Qué dice Dios? Mía es la venganza, yo pagaré. Así que por lo que vemos, los hijos de David no tenían ninguna conexión con Dios más que rituales de religión. Y por eso es que no actuaron con humildad, trayendo desgracia a sus vidas. Algo que vemos es el amor de un padre o de una madre. Por un lado, la madre de los hijos de Saúl. ¿Recuerdan esa historia? Los mataron a todos. Los mandaron matar, los mandaron pues colgar. Y ahí permaneció la madre junto a sus hijos, día y noche, aún para protegerlo de las bestias del campo. Y vemos a David que aunque su hijo hizo tanto daño, él lloró amargamente su muerte. Así es el amor natural de un padre y de una madre. Aunque sabes que tu hijo hacía lo malo y que se buscó su castigo, nunca dejará de dolerte tus hijos. Y lo más importante a resaltar en cada libro de la Biblia, la gran bondad y misericordia de Dios en aquellos que han errado con su pecado, incluso pecados graves, pero que siempre siempre ha tratado de hacer la voluntad de Dios. Dios está ahí. Así fue Dios con David. Dios tuvo que castigar a David grandemente, pero a la vez lo consoló y lo perdonó cada vez. Aquí tenemos, amigos, pues este hermoso resumen. Esperen por favor para que continuemos ilustrando. Aquí ya les hice un short del libro de los Reyes
Vamos a continuar ilustrando, dando los mini videos para que sepan de qué trata cada capítulo. Y bueno, pues a lo que sigue. Gracias por estar aquí. Recuerda, por favor, suscribirte, darle un like y compartir para que muchos que luego no tienen tiempo o se les hace pesada la lectura de la palabra, pues puedan darse cuenta que no tiene nada de pesado y que tiene muchas cosas que son para nuestra vida en Cristo Jesús. Nos vemos.